Muy buenos días, mis amados hermanos. Este domingo 14 vamos a alabar a nuestro Señor ahora de esta manera, ¿verdad? De forma conectados, forma electrónica. Y, pues le damos gracias a Dios por este día que nos da, ¿verdad? Que a pesar de todas las cosas que hemos vivido en nuestro día a día, el Señor nos permite tener este momento, ¿verdad? Alabándole, glorificando su nombre. Y pues les invito, hermanos, que no nos desanimemos de estar de esta forma, alabándole al Señor. Yo creo que el Señor se goza, igual que nosotros con Él, al estarle adorando, al estarle cantando, y nos sentimos nosotros bendecidos, ¿verdad? No nos vemos físicamente, pero de una u otra manera estamos en comunión con Dios. Quiero compartirles un salmo, es el Salmo 100, y dice de la siguiente manera: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y de esta manera, de esta forma, como lo dice este salmo, a eso estamos aquí, ¿verdad? Alabarle, bendecir su nombre, y sabemos que el nombre del Señor es sobre todas las generaciones, y en eso creemos y por eso estamos en este momento. Vamos a orar, hermanos, para empezar nuestro servicio de este domingo. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios de misericordia, Señor. Y estamos aquí delante de ti, Señor, para honrarte, Señor, para glorificarte, porque tú eres un Dios, Señor, grande y poderoso, un Dios vivo, Señor. En esta mañana, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y queremos, Padre, reconocerte y queremos aprender, Señor, de tu palabra, Señor, por medio de la palabra que nuestro pastor nos va a exponer, Señor. Yo te pido que nos guardes en el hueco de tu mano, Señor, y siga, Señor, abriendo nuestros corazones para estar en comunión cada día contigo. En Cristo Jesús, Señor, te alabamos y te glorificamos. Amén. Vamos a comenzar el tiempo de adoración y primero quiero leerles este pasaje en Marcos 4:39 y dice: Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, este versículo nos invita a que tengamos tranquilidad y esperanza en nuestro Dios. Han sido días difíciles, días en los que nos podemos poner a pensar en qué va a ser el día de mañana, o incluso, pues, por qué Dios no ha respondido a alguna petición que le hemos puesto en sus manos, o mil cosas que podemos traer en nuestra mente, hermanos, pero este versículo nos dice que calmemos. A veces esa tormenta, esas olas, no es precisamente los problemas que traigamos a nuestro alrededor, sino es lo que estamos pensando, lo que traemos nosotros en nuestra mente. Y Dios nos dice: tranquilo, que todo va a estar bien. Ten fe en mí y yo voy a hacer la obra. Hermanos, vamos a entonar este canto que se llama Vencedor. Entonémonos con alegría y diciéndole a nuestro Dios: gracias, Padre, porque nos has hecho vencedores. Muchas veces he pensado: ¿por qué vienen tantas pruebas? ¿Por qué vienen aflicciones y dolor?
muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, ya he creído en Cristo, ya he confiado en Dios, aleluya, vencedor, vencedor, ahora yo soy más que vencedor. En lugares que yo he estado, mucha gente me ha rodeado y me siento solo y triste, oh Señor. Pero en cada noche oscura, Cristo viene y me asegura y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, ya he creído en Cristo, ya he confiado en Dios, aleluya, vencedor, vencedor, ahora yo soy más que vencedor. Yo doy gracias a mi Padre por los valles y montañas, por caminos y senderos por donde Él me llevó. Pues si no tengo problemas, no sabría que Él me ayuda, no sabría que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, ya he creído en Cristo, ya he confiado en Dios, aleluya, vencedor, vencedor, ahora yo soy más que vencedor. Una vez más, vencedor. Vencedor, vencedor, ya he creído en Cristo, ya he confiado en Dios, aleluya, vencedor, vencedor, ahora yo soy más que vencedor. Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos muy contentos porque Dios nos permite de nueva cuenta poder reunirnos de manera virtual, cada uno de ustedes en sus hogares. Estamos muy gozosos por poder compartir con ustedes estos cantos. Antes de entrar a alabar el nombre de nuestro Dios, déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo nos dejó un bendito legado y eso lo hizo compilando en el Nuevo Testamento preciosas promesas. Hay palabras de aliento, de exhortación que el mismo Señor nos dijo, pero quiero enfatizar en Juan 14:27, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: la paz os dejo y mi paz os doy. Y estas palabras se incluyen en este bendito legado que nos dejó a sus fieles. Este legado es para usted, es para nosotros, es para mí y para los que hemos creído que Jesucristo es el Señor. Y damos gracias a Dios porque Él murió y hace válido este legado, pero también dice la Escritura que Él resucitó. Y es una paz de amistad, una paz de acuerdo, de amor, de unión entre el pueblo de Dios, pero esta paz es nacida y alimentada divinamente y es una paz que vive por encima de las circunstancias. Es que yo le invito a meditar en esto. La paz de Dios, dice el apóstol, que sobrepasa todo entendimiento. Yo le invito a no soltar nunca esta paz y le invito a alabar el nombre de nuestro Dios mediante estos himnos.
y cercado de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles son, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles son, grandes, fieles son, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mal. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles son, en ellas para siempre confiaré. Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, Profundo sepulcro aquí. los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar. La sin la Jehová el Señor, unirse no puede en el mar traidor. doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los astros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes Sobre mi frágil ser, perezco, maestro, hoy quiéreme socorrer. los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar. Así la barquilla no va el Señor, unirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esa calma, No me abandones más. cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, la lucha de
Bien, hermanos, ahora estamos participando todos en este momento que es un momento muy importante porque vamos a orar para consagrar la vida de los Olvera. Salieron de entre nosotros, están saliendo de entre nosotros con gratitud a Dios, con una visión muy clara de que Dios les ha confirmado moverse ya del lugar a vivir allá a Veracruz. Así que de parte de la iglesia, ustedes ahora que lo están presenciando en sus casas, nosotros aquí participando, toda la iglesia está abrazando a Javier y a Ingrid. Hermana Egla. Gracias a Dios por la vida de este hermoso matrimonio. Mi hermano Javier Olvera, mi hermana Ingrid Collins. El Señor les bendice y les seguirá bendiciendo. Sin embargo, ¿cómo no recordar? En especial, la unión femenil Lidia va a ser un hueco que va a dejar nuestra hermana Ingrid. Sí, hermana, un hueco pero con huella. Usted dejó una gran huella dentro de nuestra unión femenil. ¿Cómo no recordar esos primeros programas que ya nos los traía usted visualizados para ver cómo es Hogar Galad? ¿Cómo no recordar a nuestro querido hermano Apolos, allá en la cama del dolor en China? No sé de qué manera usted traía mensaje y también nos lo visualizaba. Y estábamos orando. Y así sucesivamente vino un crecimiento donde ese estudio que tuvo de esa especialidad para el buen morir, cómo nos llenó. Por eso es que hoy, precisamente, hay una nostalgia en mi corazón. ¿Por qué? Porque hace 10 años mi hijo Eliud estaba en el hospital y mañana se cumplen los 10 años que el Señor le plació llevarlo a su presencia. Gracias por esa consejería. Gracias porque a muchas hermanas y hermanos de nuestra congregación fueron objeto de esa consejería. Podemos decir en este día, ahora que hemos estado estudiando de una manera tan tremenda las cuestiones de los mensajes mañaneros. ¿Había usted alguna vez tomado las bienaventuranzas de Apocalipsis? Pues hoy lo hacemos. En el capítulo 1:3, bienaventurados son Javier Olvera, hermana Ingrid, porque ustedes leen la palabra, escuchan la palabra, escuchan la profecía y la comparten. No se quedan con ella. Y asimismo, en Apocalipsis 22:7, bienaventurados los que guardan y obedecen su palabra. Y han sido ejemplo de eso, hermanos. Por eso tomamos así, apenas la semana pasada acabamos de ver y de escudriñar esto por medio de los mensajes de nuestro hermano pastor. Hace meses estuvieron enfermos. Y ahí recordamos el Salmo 121. A Jehová clamé estando en angustia, porque tenían el COVID los dos. Y él nos respondió, le respondió con una sanidad completa. Pero mientras que estaban en la angustia, esta iglesia IBEC clamó y oró por ellos. Lo mismo el Salmo 30:12. Jehová, Dios mío, a ti clamé y tú me sanaste. Con estas palabras queremos decirle que la Unión Femenil Lidia la recordará siempre con mucho cariño. Y hay una pequeñez, pero sí con un gran significativo para usted. Usted va a Veracruz, como dice mi esposo, Veracruz es bello. Así es de que allí también hay Unión Femenil Lidia, una extensión de la Unión Femenil. Y estos colores le van a gustar. Para que recuerden esto, mire, yo traigo esto porque es un abrazo de la hermana Sarelena que me trajo desde Etiopía. Usted va a traer esto y cuando se vengan esos vientos del norte,
ya sabe dónde cubrir su pelo. Gracias, hermano. Sin embargo, es un abrazo de todas las hermanas de la Unión Femenil Lidia, que por mi conducto hacemos en este día. Dios les guarde y les cuide y les proteja. La bendición pastoral viene de nuestro hermano pastor. Gracias. Alfonso. Pues de igual forma, hermano Javier, hermana Ingrid, hemos sido bien bendecidos con su presencia aquí en la Iglesia Bautista del Calvario. Somos parte de la iglesia representando a toda la congregación. Para nosotros ha sido bendición, ¿verdad? El conocerles, el servicio que otorgan al Señor, que han pasado por varios departamentos que se les ha invitado y hemos visto realmente cómo alaban y cómo le dan la honra y la gloria a nuestro Señor. Y en ese mismo sentir, como lo dice el pastor, lo dice mi hermana Egla, ¿verdad? Sabemos que se van de este lugar, pero creemos que serán de bendición en aquella iglesia donde lleguen. Y creo que Dios ha sido fiel con nosotros, ¿verdad? Al tenerlos, ha sido fiel con ustedes, ¿verdad? A permitirles cerrar este ciclo aquí en Monterrey y empezar otra nueva etapa de sus vidas, ¿verdad? Allá en el estado de Veracruz. En el nombre de Jesús nosotros les bendecimos y le pedimos al Señor que les siga guardando en el hueco de su mano y que sigan siendo de gran bendición a la congregación a donde ustedes vayan. Les amamos, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Bueno, pues finalmente así, por el impedimento que hay ahora, las restricciones y guardar la sana distancia, Javier, Ingrid, de esta manera les abrazamos como iglesia y el abrazo espiritual, el abrazo simbólico a través de todos nosotros, es de toda la iglesia. Hay una canción muy vieja que dice: nos hicimos mucho más que compañeros y podría andar buscando desde China hasta el Perú y jamás encontraría a un hermano, a un amigo como tú. Todos somos necesarios en la iglesia, pero somos irreemplazables, así que lo que vamos a extrañarles, seguramente allá en la otra congregación donde irán, va el Señor a darles nuevos amigos, nuevos hermanos. Vamos a recordarnos también que pronto el Señor viene y pronto el Señor nos va a mantener juntos para siempre. Esto dice la palabra entonces, miren, que ninguno dé a otro mal por mal. Antes sigan lo bueno, siempre unos para con otros, para con todos. Ingrid, Javier, estén firmes y siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Apártense de toda especie del mal y el Dios de paz que los santifique en todo, para que su espíritu, alma y cuerpo les sean guardados entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así, Padre, oramos y te damos muchas gracias, porque de esto se trata la iglesia. La iglesia se trata de ser compañeros, de ser amigos, Amén. de ser hermanos, familia, que cuando estamos juntos en las crisis, en las necesidades, Padre, podemos experimentar el sostén en la oración, en las palabras, en la presencia de otros, y eso nos alienta. Gracias por este tiempo pasado, cuando Javier e Ingrid entre nosotros llegaron, entre nosotros crecieron, también entre nosotros tuvieron que enfrentar duras pruebas. Y gracias porque ahora, Señor, les das esta bendición de salir de entre nosotros en paz, queridos y bajo el propósito tuyo, Señor. Gracias por la oportunidad de saber que van resguardados por ti a esta ciudad donde 25 años atrás salieron como esposos solos todavía y ahora regresan así, Señor, juntos los dos a esa ciudad entre la familia que les espera. Guárdales en el hueco de tu mano
y sobre todas las cosas te pedimos que guardes su corazón. Que cuando volvamos a saber unos de otros, sepamos que seguimos fieles tras Cristo, Señor. A ti sea la honra y gloria. Así que Javier, Ingrid, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén. Tenga de ustedes misericordia y ponga siempre, siempre en ustedes su paz. Amén y amén. Amén. Bien, ahora continuemos con nuestra reunión y vamos a disponernos para escuchar del Evangelio de Cristo. Ahora allí en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 12, es la carta a la iglesia de Pérgamo. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oremos. De esta manera, Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos que sea el Santo Espíritu tuyo que nos indique, Señor, en esta predicación y allá los que escuchan, Señor, en la manera en la que deben hacerlo. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén y amén. Ahora toca el turno a la iglesia de Pérgamo. Podríamos leer fácilmente los nombres de estas iglesias en aquellas regiones o ciudades, pero hay tanto que necesitamos saber para podernos enriquecer. Hemos insistido, el Apocalipsis no se puede estudiar, interpretar sin conocer claramente el contexto histórico, político, religioso, en el tiempo en el que fue escrito. Y es que déjenme decirles, Pérgamo fue un poquito menos importante que la ciudad de Éfeso o de Esmirna, como hace 8 días hablábamos, comercialmente, ¿no? Desde un punto de vista de una gran ciudad pujante, expandiéndose cada vez más en la economía. Pero sí tenía una característica muy clara, y es que Pérgamo era el centro religioso de todo el mundo conocido, todo el mundo romano conocido entonces. Es decir, era el centro ceremonial y religioso donde la gente de muchas regiones y de muchos países acudían a Pérgamo para las celebraciones de las fiestas religiosas, que eran muchas, pero también con una característica que ahorita la vemos. En Pérgamo estaba el templo al dios Zeus, que era enorme. El templo del dios Zeus es todavía catalogado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
y estaba en Pérgamo. Ahí mismo en Pérgamo estaba levantándose un gran promontorio, una gran montaña, se dice que de unos 300 metros, y allá arriba en ese pináculo se construyeron edificios, se construyeron templos, se construyeron grandes jardines, todo para anunciar y promocionar que era el centro divino que Dios había escogido. Los dioses habían escogido a Pérgamo para que ahí se pudieran celebrar todas las ceremonias para ellos. Pérgamo también, cuando se comenzó a escasear los pergaminos, que eran toda una manera en la que se estaba relacionando políticamente Pérgamo, Roma con otras regiones. Ahí en Pérgamo se comenzaron a utilizar las pieles de animales procesadas para escribir pergaminos, ahora ahí en esas pieles. De hecho, se dice que en Pérgamo existió la biblioteca más grande de entonces, que albergaba los rollos donde se escribían pues todos los textos de médicos, religiosos, matemáticos, hasta que apareció Marco Antonio y Cleopatra, y entonces Marco Antonio decide, dice la historia, sacar la gran parte de los libros en Pérgamo, de la biblioteca en Pérgamo, y se los lleva, los traslada hasta Alejandría. Estoy dando datos. Y entonces es ahí en Pérgamo, con esas grandes altares y templos, en donde se decide que se construya un templo al emperador. No eran los emperadores muertos como se acostumbraba en otras ciudades en Roma, sino que ahí directamente era la promoción del culto al emperador vigente, el que estaba vivo. Piensen en esta idea, ¿no? Agradecidos por toda la paz y toda la pujanza que estaba teniendo Pérgamo, sus autoridades entonces deciden erigir un templo al emperador Augusto. Y entonces esto comenzó a asociarse con ir al templo para adorar al emperador. Y entonces la consecuencia es someterse al emperador, porque era como Dios. Obedecer todas las decisiones del emperador, el poder político y el poder religioso unido. A esto se tenían que enfrentar nuestros hermanos y nuestras hermanas de Pérgamo. Ya no era la decisión del gobierno y de los que estaban allá al frente, Augusto como emperador, y por otro lado la religión aparte, también con sus propias decisiones y movimientos. Ahora se trata de que en uno solo, en el culto al emperador Dios Augusto, ahora Pérgamo está sometida a un solo poder. Por eso dice aquí el texto que es el trono de Satanás, ¿no? Porque ahí no había ley, sino más que la ley de un emperador. Y la ley del emperador era la ley de Dios. ¿A dónde hacerse? Todos los que no pensaban de igual manera, sometiéndose al emperador como si fuera Dios, tenían que ser perseguidos. Y ahí estaba la iglesia de Pérgamo. Yo les invitaría a pensar solamente un dato más. En Pérgamo había también una condición muy, muy especial, que es que se erigió un templo al dios Asclepio, ¿no? Este dios era el dios griego y luego romano, era el dios griego de la medicina. En Grecia había sido Asclepio y luego en Roma pues era Esculapio, ninguno de los nombres ahí fáciles, Esculapio.
tenía la capacidad de sanar. La gente llegaba al templo de Esculapio. Y Esculapio en la mitología griega había tenido 6 hijas. Estas hijas tenían poderes para sanar permanentemente una de ellas, otra era para sanar sin usar ninguna medicina, otra de las hijas se invocaba su nombre y podía sanar a través de aguas termales. Era toda la mitología como sucedía en Grecia, pero ahora Roma la absorbe y la gente comienza a ir al templo de Esculapio para sanar. Dice que había 3 formas muy características en las que la gente iba al templo. Como un hospital, y se quedaba a las afueras a vivir, a padecer la enfermedad hasta que fuera sanada. 2, que también se usaban las aguas medicinales en venta y que ahí se podían ofrecer. Y 3, que había como tinas de baño de mármol con estas aguas medicinales donde la gente se sumergía, pasaba algún proceso ahí y entonces sanaba. Todo esto parece muy lindo como un centro médico. El problema es que Esculapio era un dios que siempre en sus manos era representado con serpientes. Se dice que en el templo de Esculapio la gente tenía que atravesar un piso literalmente repleto de serpientes vivas y para llegar al altar, y una vez en el altar inclinarse y adorar a Esculapio en medio de las serpientes. Para Israel y para los cristianos la serpiente pues era un símbolo de Satanás. Por eso Juan está escribiendo que Jesús, el que tiene de su boca una espada de 2 filos, dice, ahí está el trono de Satanás. Y con lo que acabo de decir, la fusión del poder político y el poder de la religión gobernando y sometiendo al pueblo, y también el resurgimiento de un pensamiento muy oscuro en cuanto a la sanidad y a la medicina. De hecho, todavía el símbolo de los médicos hoy en día se representa con una serpiente que está alrededor de una asta, que es desde aquellos tiempos y está evocando al poder de Esculapio a través de las serpientes. Termino esta parte ya diciendo que entonces pues era toda una sede mundial, religiosos, políticos y medicinales. Así que entonces algunos hablan que hay un escrito que leí, del siglo II, leí esa referencia que dice, que decía, no hay ciudad más idólatra que Pérgamo en Asia Menor, por toda la convivencia entre la adoración a los dioses y los sacerdotes que había ahí masivamente entre todos los templos y que promovían lo que ya vamos a ver ahora y que fue lo que el Señor está recriminando a la iglesia de Pérgamo. En todo esto entonces concluimos, no fue nada fácil para los creyentes en la iglesia de Pérgamo vivir en esa ciudad ahí en Asia Menor. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo es el acercamiento que ahora el Señor Jesús tiene con esta iglesia en medio de todo ese caos en la ciudad de Pérgamo? Lo primero dice que se acerca, y lo que Juan ve ahí es con el Maestro, el Señor Jesús, como una espada saliendo de su boca. Es ahí la palabra que Juan está usando para hablar de espada. Fíjense qué interesante, es la misma palabra que en el hebreo se usa para aquellos ángeles que están afuera del Edén. ¿Se acuerdan los querubines que se ponen a guardar la entrada al Edén una vez que son expulsados Adán y Eva? Bueno, esto es lo que dice Juan. Y también usa ese término para hablar de la manera en la que el ángel intercepta a Balaam en la antigüedad de Israel y trae en la mano una espada. Pero a Jesús,
Juan lo describe como que esa espada está saliendo de su boca, ¿no? Juan quiere que nosotros veamos el poder de la palabra de Cristo, el poder que sale de la boca de Cristo para dar vida o para dar muerte, ¿no? Ya nos ha dicho Juan que Jesús tiene el poder, tiene en sus manos las llaves. En su mano tiene las llaves de la vida y del Hades, de la muerte. Ahora Juan dice que en su boca está la autoridad, tal autoridad como una espada aguda que puede dar muerte o puede dar vida. Por lo tanto, la palabra de la boca de Jesús exige una entrega total. Tiene una autoridad tan plena que nosotros no podemos hacer otra cosa más que agachar la cabeza y aceptar la autoridad de Cristo por el poder que Él tiene. Y yo solamente quiero decirle que esa palabra, como una espada que sale de la boca de Jesús, tiene toda esa autoridad porque Él fue el Cordero inmolado. Eso es algo que permanece en el Apocalipsis. Toda la autoridad de Cristo y el reconocimiento y la alabanza es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así es que la espada que ve Juan ahora se va a cortar, va a ser un corte con ambos filos. Cuando Jesús abre su boca y entonces dice ahí a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Conozco tus obras y dónde vives, donde está el trono de Satanás, ¿no? Y Jesús está como con la iglesia de Esmirna desde un principio, está reconociendo lo difícil que es vivir en ese lugar, y le llama a ese lugar un trono de Satanás, una sinagoga de Satanás. Jesús había hablado atrás con Esmirna, ahora le habla el trono de Satanás. Y a mí me llama la atención porque este es un lazo directo, un nexo directo entre lo que Jesús dice a Esmirna, que ahora los judíos y la sinagoga donde se adoraba a Dios, ahora se adora a Satanás por el comportamiento, por la distorsión, por la desobediencia a la escritura, a la ley. Ahora Juan está hablando que Jesús dice que la iglesia está en medio está viviendo en el trono de Satanás, en medio de todos los conflictos políticos, el poder político y el poder religioso, que se han unido en esas fuerzas ahora en la figura de Augusto y en aquel templo religioso para darle más fuerza a la autoridad y al poder de Roma. Ahora la iglesia tiene que enfrentar aquello. Solamente menciono que algunos dicen que leí también, entrando desde el sur para la ciudad de Pérgamo, se alcanzaba a ver ese pináculo, ese montículo de aquella montaña de 300 metros de alto, donde estaban todos los templos y los edificios aquellos, y parecía desde el sur que era un trono, un gran trono, que tuviera un asiento y tuviera los dos descansabrazos. Por eso, tal vez algunos dicen, se está refiriendo a esa gran ciudad que asemeja a un gran trono, que es el trono de Satanás. Seguimos adelante porque ahora lo que el Señor Jesús dice es algo precioso para la iglesia. Vemos todas las condiciones en las que viven. Ahora mire cómo dice, pero ¿sabes qué, iglesia de Pérgamo? Sé que tú eres fiel. No has negado, dice, mi nombre, no has negado mi fe. Pese a que entre ustedes ha habido hasta mártires. No se sabe mucho de quién era, no se sabe casi nada de quién era Antipas. Un mártir en aquellos tiempos, y era un mártir de la ciudad, de la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Muerto por su fe, porque Jesús está relacionando la fe, aquí la fe y el no negar el nombre de Cristo. Y luego menciona a Antipas, que ha sido muerto así. Nos hace recordar a Esteban y nos hace recordar al mundo en contra de la iglesia, pero una iglesia fiel, una iglesia que no niega que pertenece a Cristo, el nombre de Cristo, con todo lo que significa
el riesgo de morir por la autoridad que Augusto, emperador político y ahora un dios que se adora en ese templo, corre la iglesia al hacerlo. Pero déjenme decirte, hay un gran pero. Cuando el Señor ve a la iglesia siempre puede ser vista, elogiada y bendecida por el Señor. Pero hay un pero. Y el Señor dice aquí, a pesar de la loable que es tu fe, a pesar de la fidelidad que has mostrado frente a todos, hasta hay hermanos que han muerto por causa de esa fidelidad. El Señor dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Toleras, dice en la antigüedad las versiones, toleras a los que se aferran a doctrinas extrañas, que mezclan, dice aquí, el comer las ofrendas a los ídolos, sacrificadas a los ídolos, y las prácticas de fornicación, ¿no? Bueno, dice el Señor, reconozco que se ha defendido mi nombre y tu fidelidad es reconocida. Tienes hermanos en la iglesia que han pasado por la muerte, por el martirio, pero no has dejado de tener ciertas concesiones. Y ahora Jesús lo que hace aquí es hablar de Balaam, diciendo entonces que hay, todos sí podemos leer allá en el Antiguo Testamento, Balaam y Balac, ¿no? Personajes que promovieron la infidelidad del pueblo de Israel al Señor, ¿no? Y había una tradición rabínica, lo voy a leer de aquí un pedacito literalmente de lo que encontré, pero esta tradición bíblica rabínica judía hablaba de aquella etapa donde Balac decidió pecar contra Dios, ¿no? Y igual que Balaam. La tradición rabínica veía, dice, aquí todo un gran fracaso y pecado. Según esa versión, dice Balaam, después del fracaso de la misión profética, le propone a Balac levantar afuera tiendas con una mujer vieja que invitaba a los israelitas a entrar a comprar lino. Adentro, una jovencita bonita le ofrecía vino amonita y luego de embriagarlos los seducía sexualmente para que adoraran ídolos y renegaran de Moisés. Es decir, lo que está aquí diciendo la Escritura es que había mucha fidelidad de Israel, pero había un pero por infidelidad, un episodio de infidelidad. Y ahora el Señor lo trae a cuentas frente a la iglesia de Pérgamo diciendo, eres fiel, has sido expuesta al martirio, pero cometes concesiones, ¿no? Es como una nueva teología. Imagínense en eso, hermano, iglesias, dice la Escritura, donde eres fiel, pero te das concesiones. Parece toda una contradicción, pero esa era la convivencia que estaba sucediendo en la iglesia de Pérgamo. Y luego el Señor menciona también la doctrina nicolaíta. Ya le había dicho a Esmirna, yo los aborrezco como tú los aborreces. Pero ahora le dice a los de Pérgamo, pero tú estás conviviendo con ellos. Eres fiel, pero estás permitiendo que entre ustedes haya algunos que viven de una manera distinta a lo que el Evangelio ha enseñado. Enérgicamente, la Escritura ha enseñado que hay que apartarnos. En el libro de los Hechos encontramos que la iglesia de Jerusalén da esta recomendación.
cuando dice, está bien para las iglesias de los gentiles, pero solamente dice, apártense de lo sacrificado a los ídolos y de fornicación. Y es lo mismo que el Señor está ahora está recriminando a la iglesia, porque Balaam y Barak y los nicolaitas están representando todo el pensamiento que es contrario a la ética y al testimonio de Cristo en la iglesia. Y lo que está sucediendo aquí es que la rigurosidad de la ética sexual, el mandato serio de poner a Cristo por encima de los poderes políticos o de cualquier otro compromiso, en ese momento estaban siendo permitidos en la iglesia, ¿no? Así que Jesús está trayendo a la iglesia de Pérgamo les está recriminando y trayéndoles una sentencia. Va a haber una condena para ustedes, ¿no? Si no se apartan de lo sacrificado a los ídolos y de la fornicación. Y esto encierra, yo creo, hermanos, y así enseñamos, encierra que una iglesia ejemplar, pero una iglesia que también por detrás de las cortinas se hacían de la vista gorda, permitían excesos a algunos de la congregación y no se les decía nada. Entonces, el pecado de unos era la culpa de todos, dice la Escritura. Terminamos, concluimos. Dice la palabra que entonces Jesús les dice, no sean fieles, dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El juicio que Jesús trae por la infidelidad. Y termina diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dos cosas, al que venciere le daré a comer el maná escondido. Y dos, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe, ¿no? El maná escondido era una tradición de los judíos, creer que estaba escondido en algún lugar. Por el rey Josías había escondido en la tradición judía el arca del pacto, las tablas de la ley, la vara de Aarón, el aceite de la santa unción y una olla repleta de maná, el maná que cayó del cielo. Allá cuando los caldeos toman Jerusalén, se llevan todo, se alcanza a esconder esto, y la tradición dice que un día cuando el Mesías regresara, iban a ser restaurados estos elementos en Israel. Ese maná escondido, pero Cristo promete dárselo al vencedor. Y miren qué lindo es esto, porque lo que dice la Escritura es que es Cristo el que lo dará. Igual que dará la corona de la vida. No es un alimento que va a caer del cielo como el maná antiguo y seremos bendecidos todos nosotros. Tristemente he escuchado mensajes sobre esto y se dice que entonces todos los cristianos que le somos fieles a Dios, en nuestra casa nunca va a faltar comida, porque Jesús va a hacer que siempre caiga maná del cielo para nosotros en forma de carne, de sopa, de ensaladas. No es eso. Lo que dice la Escritura es que el Señor Jesús está prometiendo darle de este maná al vencedor. Jesús es el arca. Jesús es el aceite con el que se unge. Jesús es la vara. Jesús es el testimonio. Jesús es el maná del cielo. Él es el verdadero alimento espiritual del cual la Escritura habla. Es el alimento que nutre el alma y la transforma. Es el maná que necesitamos todos nosotros para poder sobrevivir en medio del desierto de este mundo, ¿no?
Esta es una enseñanza y es una exhortación que nos anima. Este maná, dice Jesús, se le dará a los que obtienen victoria sobre el pecado, resistencia sobre la infidelidad o las tentaciones en este mundo o las persecuciones que se pudieran vivir. Él es entonces el alimento que Dios tiene reservado para el que es alcanzado en la gracia y en la misericordia. Y 2, una piedrecita blanca. Y esto es distinto, porque esta piedrecita blanca es todo un símbolo. Hay muchísimas interpretaciones, ¿no? Algunos hablan que la piedrecita es como el boleto para poder entrar a la eternidad. Otros hablan que en aquel tiempo en Roma, esa piedrita blanca era como un billete de admisión para las fiestas y sin pagar nada, que fuera como un VIP. Puedes consumir todo lo que tú quieras porque traes esa identificación, ¿no? Otros hablan que era un bono que Roma le otorgaba a los pobres para alimentarse gratis, y también hablan que era la piedrecita que los gladiadores o los vencedores en los deportes poseían como un reconocimiento y que les permitía tener muchos derechos en Roma. Pero déjame decirte algo, creo que aquí tiene que ver más con una relación muy estrecha que Jesús está ejemplificando a través de una piedrecita, una relación muy estrecha entre Él y la iglesia, o entre Él y cada creyente. Sí, probablemente esta piedrecita blanca, pura, hermosa, lavada en las aguas del río, en la que Él mismo ha grabado un nombre, se trata de la relación de Cristo con el creyente. Una relación tan personal y tan íntima donde el único que puede entender, leer y comprender lo que viene en la piedrecita es el creyente que ha conocido al Maestro, ha caminado con el Maestro, ha sido oveja, ha sido una nueva persona después de ese nuevo nacimiento, ¿no? Es decir, parece como el paralelismo de la corona que dará con esa piedrita blanca. Hay una referencia muy interesante. En Roma era un juego. Sacar la piedrecita negra es todo un castigo y haber perdido. Sacar la piedrecita blanca es ser victorioso y tener privilegios. Pero aquí la piedrecita, quiero decirles que yo entiendo que son las cosas que debemos aspirar. Si Esmirna debe aspirar a esa corona porque va a ser puesta por Cristo, la vida eterna, ahora Pérgamo debe dejar, la iglesia de Pérgamo debe dejar de hacer concesiones con el pecado en forma política o en forma religiosa para tener en sus manos esa piedrecita blanca, esa relación personal con Cristo que nos va a otorgar de una manera única en la eternidad, que nos va a llenar de gozo, que nos va a hacer olvidar todos los problemas, en donde no vamos a necesitar de nada, porque el Señor nos lo dará todo. Nos abrazará profundamente, va a escribir su nombre ya no solamente en esta piedrecita, sino en nuestros labios permanentemente y en nuestro corazón. Es como Jesús diciendo: vuelvo a mostrar, vuelvo a reiterar mi abrazo y mi salvación por todos los que lleguen a ser fieles. No se puede leer por los demás, pero tú lo entenderás. Tú sabrás de lo que se trata tu relación victoriosa con Cristo después de haber pasado todas tus vicisitudes. Terminamos. 2 cosas. La primera, mucho cuidado hoy en día para nosotros, porque estamos cada vez más viviendo en una comodidad que parece invisible, pero es muy pecaminosa, ¿no?
Primera de Juan 5:21 dice, hijitos, apártense de los ídolos, ¿no? Parecería que la historia de muchos es haber salido de un sistema idolátrico religioso y ahora haber venido a la salvación y al caminar con el Evangelio de Jesús, creyendo solamente en Cristo. Pero hay muchos ídolos en la iglesia a los cuales necesitamos ser conscientes para dejar de adorarlos. Sí, lo que está diciendo aquí la Escritura es que, lo pienso aplicar así, hay una novia a la que idolatramos y esa puede ser una novia de la tecnología. Nosotros hemos caído en idolatrar la tecnología, dependemos de la tecnología. Jóvenes, adultos también, qué terrible es sentir algo por dentro, porque no tenemos teléfono celular, porque no tenemos una computadora. Utilísima, ahora lo estamos usando, pero más allá de esto es cuando se convierte en una simbiosis y en una relación de necesidad con el objeto. El Señor dice que la iglesia de Pérgamo hacía concesiones, fiel, pero tenía ídolos. Así nosotros, ¿no? A veces nosotros tenemos muy claramente marcado lo que significa el ídolo, y de esos no habría por qué preocuparnos, ¿no? Porque los tenemos detectados, tienen nombre, tienen un rostro. Pero preocupémonos por los ídolos que hay en nuestra iglesia y en nuestras vidas personales, ¿no? Cuando nosotros también estamos identificándonos cada vez más delante de los demás por lo que vestimos, por lo que poseemos. El teléfono dejó de ser lo que originalmente fue. El celular. La vestimenta ya no cubre. La vestimenta te da estatus. El vestido, la camisa, el saco. El auto que tenemos también da estatus. Es decir, todo lo que ahora pudiera ser bendiciones para que nosotros podamos cubrir nuestras necesidades, aspiramos a más, queremos más para entrar en este juego del estatus, de competir con otros. Pero lo más difícil de todo es que hoy en día sí vivimos en ese juego del Estado político con la iglesia juntos. Qué terrible lo que está pasando en nuestros tiempos. Cada vez más el gobierno bajo el que vivimos, el gobierno político bajo el que vivimos, cada vez más está usurpando el lugar de la familia, el lugar de los padres, el lugar de la iglesia. Usted y yo ya no estamos ahora dudando de que si es correcto que nuestros hijos o nuestras hijas reciban educación sexual. No lo dudamos, decimos no de esa manera. Sin embargo, estamos a punto de poder afirmar esto ahora en las urnas, porque el sistema político en el que vivimos cada vez más está rozando y si no, ya está metiéndose en el centro de lo que significa la ética cristiana, de lo que significan los principios del Evangelio para vivirlos como iglesia o vivirlos públicamente, ¿no? Así que estoy hablando de cuidado porque cada vez más estamos caminando hacia un estado, un gobierno en el que está asumiendo roles de dirigir el comportamiento personal o de la familia y después de la iglesia. Déjeme decirle, estamos escribiendo ahora en la Convención Nacional Bautista de México un desplegado que se va a publicar en los periódicos nacionales, como ya lo han hecho otros hermanos del país ante lo que significa la ley Mordaza. El gobierno y los diputados en la Ciudad de México
están metiendo ahora a discusión una ley, la ley Mordaza, que significa que va a prohibir que todos los encargados del culto público puedan hablar sobre asuntos como de sexualidad o de comportamiento público. No podremos mencionar absolutamente nada dentro o fuera de los templos religiosos, porque eso va a significar ser intolerantes y usurpar entonces las libertades de otros. Y hasta allá vamos a ir. Terminemos entonces, decía yo 2 cosas, pero se nos ha ido el tiempo. La última tiene que ver con que hay ídolos a nuestro alrededor, sí, pero también cuando hay un ídolo, siempre detrás o delante va a haber uno que lo idolatra. Siempre que hay figuras así públicas que frente a la iglesia abiertamente atacan su fidelidad a Cristo, usurpan el lugar que tiene Cristo para entrometerse en lo que solamente el Evangelio, y nosotros debemos vivirlo públicamente, la obediencia al Evangelio, pero nos dice no, lo vas a hacer de otra manera. Siempre que hay un ídolo, hay uno o muchos que idolatran a ese ídolo. Así que mucho cuidado con dejarnos llevar con la corriente, dejarnos llevar por las masas y finalmente acomodarnos a las pequeñas concesiones o libertades que el mundo ofrece. Adorar al Señor, pero permitirnos hacer aquello que va en contra del Evangelio. En el tiempo de Pérgamo, los alimentos ofrecidos, sacrificados a los ídolos, y finalmente prácticas de fornicación sexual. ¿Y nosotros? ¿Qué dirá el Señor de ti y de mí, de la iglesia? Las concesiones que damos en infidelidad a Cristo, en deslealtad a los principios de Cristo. Ahí está el mensaje de esta mañana. Vamos a discernirlo. Y Dios nos bendiga a todos. Permítanme orar. Señor, que ahora tu Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones, que nadie nos levantemos de ese sillón, de esa mesa, sin poder, Señor, discernir esto, porque los tiempos son difíciles. Nosotros somos también la iglesia de Esmirna, nosotros también somos la iglesia de Pérgamo, a la que nos llamas a cuentas. De tu boca sale una espada de doble filo, y es tu palabra que juzga, es tu palabra que advierte. Que nos acerquemos a ti en esa actitud de pedir perdón y de someternos a la autoridad única y superior que hay en Jesucristo. Honra y gloria a ti, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Pues bueno, hermanos, hemos terminado el mensaje, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por ello. A cada quien nos tocó de diferente manera. Vamos a reflexionar lo que quiso decir el Señor a nuestras vidas y le damos gracias porque hemos sido bendecidos, hemos sido llenos de su palabra y pues le agradecemos que nos permitió estar conectados en este domingo. Le damos la honra y la gloria y pues bueno, hermanos, esperemos que Dios nos permita vivir esta semana que viene en su nombre, que podamos nosotros vivir cada día agarrado de su mano. Y yo creo que cada domingo, cada tiempo que tenemos comunión con nuestro Dios, son beneficios en el cual nosotros vamos entendiendo día a día que el Señor está aquí. Aunque estemos de esta forma, el Señor está en cada uno de nuestros hogares y creo que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y también les invito, hermanos, a seguir conectados, que sigamos en comunión con Dios. En la semana tenemos diferentes actividades, están los varones, está la femenil, los embajadores, los niños, ¿verdad? Y Dios tiene palabra toda la semana. Es nuestro propósito, ¿verdad? Estar en comunión con Él y creer que
que dependemos de Él. También les invito, hermanos, a ofrendar, ¿verdad? A traer los diezmos al alfolí. Hay muchas cosas que se tienen que cubrir. Creo que Dios ha sido bueno con nosotros. Todos los días comemos, todos los días vamos y regresamos por su misericordia y su amor, ¿verdad? Entonces, en eso creemos que el Señor bendice, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestra parte. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan buena semana y recuerden estar siempre en comunión con nuestro Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Centro Sodi Monterrey, celebramos nuestro 13 aniversario y lo celebramos con el regreso, resaltando y compartiendo contigo la importancia de estar preparados para incorporarnos a la vida pública, para incorporarnos a la familia extendida, para incorporarnos a la escuela, para incorporarnos a la cotidianidad. Y lo haremos a través de estas conferencias, equipándote y preparándote. La primera conferencia será Equipados Espiritualmente por la doctora Claudia Sánchez. Segunda conferencia, Equipados Emocionalmente por la doctora Sandra Guerra. Tercer conferencia, Equipando Niños y Adolescentes con la doctora Gabriela Martínez. Miqueas 7:19, porque la misericordia es tu especialidad, esto es lo que más amas y la compasión por nosotros. El sábado 20 de marzo del 2021, 10 de la mañana por Facebook Live en nuestra página Centro Sodi Monterrey. Te esperamos, será un gusto y una bendición que celebres con nosotros el regreso. Dios te bendiga.